Bueno, recordamos un poco los temas anteriores. Habíamos visto el límite finito de variable finita, las propiedades, la condición de existencia de los límites laterales que tienen que ser iguales para que exista el límite. Vimos las operaciones que podíamos hacer con los límites. Después definimos infinitesimos, que es cuando el límite da 0 para x tendiendo a un valor, y nos detuvimos en la indeterminación 0 sobre 0, cociente de infinitesimos. Vimos cómo resolver aquellos en los cuales había un cociente de polinomios, que podíamos aplicar cualquier caso de factoreo, y vimos también algunos en donde aparecían funciones irracionales que acá multiplicábamos y dividíamos por la diferencia, bueno, o la suma de acuerdo a lo que esté planteado. Bueno, nos quedaría algo más para terminar con infinitesimos. Entonces primero vamos a recordar lo que ustedes leyeron del teorema de intercalación. A ver, ahí tenemos la gráfica de 3 funciones, ¿no? Y podemos ver que la que está en azul está como por debajo de la que está ahí en negro, que hace como una viborita. Y a su vez hay otra función que está por encima de esas 3. Las funciones que están ahí en rojo y en azul las reconocen, ¿no? ¿Qué funciones son? Cuadrática. Bueno, no sé qué dijo. Acá Elian dice cuadrática. Muy bien. Bueno, a ver, si lo miramos gráficamente, ¿podríamos calcular el límite de la función que está en azul cuando la x tiende a 0? Por derecha y por izquierda, lo podemos calcular. Más Andrea, ¿qué quiere hacer? No puede tocar la presentación. Bueno, si miramos ahí en el gráfico, vemos que si queremos calcular el límite de la función que está en azul, vemos que por derecha y por izquierda se acercan al 0. Si miramos la función que está por encima de todas, la que está en rojo, también vemos que tanto por derecha como por izquierda eso tiende a 0. Aunque nosotros no sepamos qué le pasa a la función que está ahí en negro, ¿no? Que parece ahí como que se está juntando un montón cerquita del 0. Si, como la función que está por encima, las dos tienden al límite 0, ¿cuál les parece que va a tener que ser el límite de la función que está ahí en negro? Si tanto la que está por debajo como la que está por encima, el límite cuando x tiende a 0 da 0. Y 0. Y tiene que ser 0, ¿sí? Es como que la está obligando, las otras dos funciones como que la están aprisionando, digamos, y hace que, bueno, entonces el límite de la que está ahí entre ellas dos también tienda al mismo valor. Eso es lo del teorema de intercalación, ¿no? Que si tenemos 3 funciones que pueden ser con esta relación de menor igual y conocemos el límite de la que está por debajo y es igual al límite de la que está por encima, entonces seguro que el límite de la función que está entre esas dos tiende al mismo valor. Y también es válido cuando la relación entre las funciones es estrictamente menor. Y con esto podemos resolver algunos ejercicios, algunos problemas, y me imagino que lo vieron para una demostración chiquitita que está en el apunte. Bueno, ahora vamos a tratar de hacer este ejercicio de la práctica, el número 15. ¿Pueden leer el enunciado a ver qué dice? Porque yo solo copié las funciones. Se fueron todos, Ariana, nos dejaron solas acá. Están dormidos todavía. Están todos durmiendo y nosotras acá en el escritorio. Mirá, se abrieron la aplicación desde el celular y están todavía acostados. ¿Qué dice con respecto a esas funciones y qué es lo que pide? Dice las desigualdades 1 medio y x² sobre 24
menor a 1 menos coseno de x sobre x cuadrado menor a un medio son válidas para todos los valores de x cercanos a 0. ¿Qué puede decirse del límite de x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado? Bueno, muchas gracias. No puedo ver el nombre de quien habló, pero bueno, muchas gracias. Bueno, entonces nos están diciendo que tenemos esta relación de estas tres funciones en un entorno de punto cero. En un entorno reducido, seguramente. Bueno, y lo que nos piden es pensar el límite de la función que está en el medio de esas dos, ¿no? Cuando tiende a cero, de 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado. A ver, si pensamos eso, de la función que está ahí entre esas dos, ¿a cuánto tiende el límite de la función que está en el numerador? Si x tiende a 0, coseno de 0, ¿a cuánto tiende? Y por el teorema de intercalación vendría a ser 0. Bueno, por el teorema todavía no lo usamos, solo preguntaba a cuánto tiende la función que está en el numerador. Como la x tiende a 0, coseno de x tiende a 1, ¿no? ¿Se acuerdan el gráfico de la función coseno? Entonces tenemos que el numerador tiende a 0, obviamente el denominador también. O sea, acá tenemos un cociente de infinitesimos, pero todavía no sabemos trabajar con funciones trigonométricas. Y bueno, como viene a continuación del teorema, vamos a intentar usar el teorema. A ver si podemos calcular el límite de la función que está por debajo y el límite de la función que está por encima. Una manera puede ser que uno calcule el límite, aplique el límite a los tres miembros de esa desigualdad. El objetivo es calcular, esto es lo que pide el teorema, ¿no? El ejercicio, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno sobre x al cuadrado. Bueno, a ver, díganme, ¿pueden calcular el límite de la función que está más a la izquierda de su pantalla? ¿Cuánto daría ese límite? Un medio no daría. Sí. ¿Y cuánto va a dar el límite de la que está más a la derecha? Que es una constante. Así que va a dar la misma constante. Entonces podríamos escribir así, que el primer límite nos dio un medio y el último límite también. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál sería la conclusión? Si el límite de la función que está por debajo es igual al límite de la función que está por encima, complete la oración. Quiere decir que ese límite también tiende a un medio. ¿Y cuál es la justificación? Que usamos el teorema de intercalación. ¿Alguna duda con esto? No, profe. No, porque están dormidos o porque se entienden. Bueno, pues en la práctica hay un par más, algunos con una relación de menor igual entre las funciones, pero bueno, todos los pueden encarar de la misma manera. A ver, ¿me cuentan ahí, cuando estuvieron leyendo la tarea para hoy, en qué se usó este teorema? Había un dibujito que estaba la circunferencia trigonométrica y se marcaba un triángulo. ¿Se acuerdan de haber leído eso? Para demostrar que el límite de seno de x sobre x tendiendo a 0 da 1, ¿no? Muy bien. Que es lo que se llamaban infinitésimos equivalentes, ¿no? Eso que están ahí contando tiene que ver con esto. Sabemos que esas dos funciones, seno de x y x, tienden a 0 cuando x tiende a 0, entonces este cociente de infinitésimo tiende a 1, que es la demostración que ustedes vieron en el apunte. Este se suele llamar límite notable. A ver, chicos, ¿tienen a mano ahí el GeoGebra? ¿Por qué no grafican solo la función seno y solo la función x? Grafiquen las dos juntas. Cuando terminen de graficar,
quiero que miren las dos funciones cerquita del cero. Si quieren agranden, hagan un zoom. Fíjense, díganme qué les pasa a los gráficos cerquita del cero. Y es como que se sobreponen. Bueno, como que son bastante parecidos ahí cerquita del cero, ¿no? Sí. Sí, no muy convencido. Bueno, cuando uno agranda ahí el gráfico en la aplicación, que lo puedo hacer, ve que los dos gráficos súper cerquita del cero, ¿no?, se van como pareciendo mucho. Obviamente las dos funciones no son iguales, porque cuando ustedes vuelven a hacer el zoom out, ¿no?, lo vuelven a achicar, ven que la función seno se comporta diferente a la función igual x. Pero ahí cerquita del cero, con esa demostración que hicieron y que están viendo ahí en el gráfico, se parecen bastante. Y eso tiene que ver con lo que dice acá, infinitésimos equivalentes. Si ese límite da 1, está diciendo que esas dos funciones, la que está en el numerador, la que está en el denominador, en un entorno del punto 0, se comportan de manera similar. Que a ustedes les den esto es lo mismo que se lo den con la variable z, con la variable w, no importa. Siguen siendo infinitésimos equivalentes. Se los marco así con color, diferentes letras, para que observen que es independiente de cómo llamemos a la variable independiente precisamente. Y también tenemos como infinitésimos equivalentes tangente de x con x en x igual a 0. Bueno, ahora hagan lo mismo. Oculten la función seno de x y grafiquen tangente de x y x. Y díganme también, ¿qué les pasa cerquita del 0? ¿Sí pasa algo parecido a seno de x con x o no? Pasa igual. Claro, pasa lo mismo. Ahí cerquita del 0 las funciones se comportan de manera similar. Si lo quieren hacer analíticamente, para ver que este límite da 1, bueno, escriben tangente de x como seno de x sobre coseno de x y usan el límite anterior. Bueno, con estas dos funciones, lo mismo. Si está escrita en función de z, en función de w. Y es más, uno podría como generalizarlo. Si uno tiene este límite, ¿no?, tiene una función infinitésimo en a es cualquier valor. Este límite, cuando x tiende a de seno de f de x sobre f de x, también es 1. Acá tenemos función compuesta. Y algo similar para la tangente de x de f de x sobre f de x. Bueno, vamos a ver cómo hacemos algunos problemas. Vamos a empezar con algunos de salita de 3 y después vamos cambiando de grado. Bueno, ahora empecemos uno con la función seno. Ahí tenemos x tiende a 0 de seno de 5x sobre 6x. A ver, ¿qué es lo primero que a ustedes se les ocurriría hacer con este ejercicio? ¿Me pueden decir alguna idea? Se podría sacar el 6 del denominador. Claro, O un sexto, ¿no? Me estás diciendo que escriba claro, la constante fuera. Bueno, primero sí. identificamos que es cociente de infinitesimos y me estás proponiendo esto, sacar un sexto como constante fuera del límite. Bien, a ver, de acuerdo a lo que vimos recién, ¿qué sería bueno tener en el denominador para que esto sea infinitésimos equivalentes? ¿Qué habría que tener acá al ladito de esta x? Un 5. Un 5. Bien, y si agregamos un 5 ahí en el numerador, en el denominador tenemos que compensar. O sea, tenemos que multiplicar y dividir por 5. Entonces los podríamos poner así. Agrego un 5 en el denominador y un 5 en el numerador. O sea que ese 5 lo puse fuera del límite.
Uno, si quiere, ya acá puede plantear que este límite, cuando x tiende a 0, de seno de 5x sobre 5x tiende a 1. Ahora, si lo quiere poner más en evidencia, como lo que vimos recién, podría plantear esto, hacer un cambio de variable. Decir, bueno, a lo que está en el argumento de la función seno de x, o en el denominador, lo voy a llamar z. Y voy a pensar, a ver, acá el límite me dice que la x tiende a 0. Entonces escribo, a ver, si la x tiende a 0, ¿qué le va a pasar a la z? ¿A cuánto va a tender? Si z es 5 por x y la x tiende a 0, A 0. bien, la z también tiende a 0. Entonces, podemos reescribir este límite todo en z. Y nos queda seno de z sobre z y ahora límite de z tendiendo a 0, que es el análisis que hicimos acá en azul. Y así está puesto en evidencia el límite notable que les marqué recién, que era lo mismo si estaba en x, en z o en w. Profe, Sí. yo habría restado menos una x abajo y arriba. ¿Eso está mal? ¿Cómo hubieras restado vos? A ver. Sería seno de 5x menos 1 y abajo 6x menos una x, para que me quede 5x abajo y arriba seno de 5x. Pero si vos agregás un término, tenés que compensar. Claro, hubiera restado arriba y abajo, en el denominador y en el numerador. Sí, pero vos restás en el denominador y después ¿cómo separás? Ah, ¿Entendés? La claro, cuenta que vos haces es válida, es cierto. A 6x, si le resto una x, me va a dar 5x. Pero no claro. es lo que te conviene en este caso. ¿Mm? Porque si agregás como términos en el denominador, ahí se te va a complicar. Después, si querés, saco esto y lo planteamos en en matemática, y vemos qué es lo que pasa para que lo veas bien. Dale, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, a ver, hagan uno solito que les planteo ahora, que es súper parecido a este que les acabo de hacer. La única diferencia es que les pongo la función tangente de x. A ver, hagan ustedes y yo después les muestro cómo lo planteé, a ver si llegamos a lo mismo. Bueno, ¿qué es lo primero que van a hacer? Ver que sea un cociente de infinitesimos. Sí, perfecto. Bueno, ¿y qué técnicas algebraicas nos conviene usar? Saca el 6 del denominador y se multiplica 5 en el numerador y 5 en el denominador. O sea, prácticamente igual al anterior. Eso es lo que me dijiste, sacar un sexto como constante fuera, multiplicar y dividir por 5. A ver, y ahora si quieren poner en evidencia bien el límite notable con tangente de x, ¿qué sustitución podrían hacer? Cinco x por z.
Profe, partí la pantalla en la que estaba mostrando los pasos. Sí, se fue. Por ahí se fue Adriana, a ver. Ahí está, ahí está. ¿Cómo? Se había ido un ratito la pantalla. Bueno, volvemos a reescribir ese límite en Z
Bueno, ¿hacen este solitos? Ustedes están haciendo todo en la tangente. Vamos, que es una técnica re parecida. Bueno, ¿me cuentan lo que hicieron? ¿Lo están haciendo? A ver, hicieron esto, multiplicaron, dividieron por x menos 6. Límite del producto. Llaman z al argumento. ¿Les quedó así? Sí, profe, también lo mismo. ¿Sí? ¿Todos con eso? Bueno, ahora después lo que les queda es practicar alguno más de la práctica. Bueno, vamos con un límite más. A ver, dice límite infinito de variable finita. ¿Qué quiere decir? Eso que está ahí. Que el resultado va a ser tendencia a infinito y la x tiende a un número. ¿Qué opciones podemos tener? Si hacemos límites laterales, una opción es que tanto por derecha como por izquierda tienda a más infinito. Por ejemplo, si tenemos esta función, 6 sobre x menos 6 al cuadrado. Tanto por derecha como por izquierda, en un entorno del punto 6, la función tiende a más infinito. Y si se acuerdan acá la definición, aparecía acá un m, ¿sí?, sobre el eje y. Ustedes tocaban la función hasta que encontraban este entorno, a más delta, a menos delta, y todas las x de ahí, sus imágenes son mayores que m. Bueno, otra opción es que tanto por derecha como por izquierda de ese valor de a, la función tienda a menos infinito. Por ejemplo, esta función, menos 6 sobre x menos 6 al cuadrado. Tuve todo con el 6 hoy. Después puede pasar que por derecha, por izquierda, de más o menos infinito. Por ejemplo, si por izquierda da más infinito, por derecha menos infinito, podríamos pensar en esta función, menos 6 sobre x menos 6. Si vamos por izquierda del 6, la función va a más infinito, por izquierda a menos, y luego podemos tener lo inverso, ¿no?, que por izquierda tienda a menos y por derecha a más infinito. Y ahí tenemos como ejemplo la función 6 sobre x menos 6. ¿Vamos bien hasta acá? En ese caso, el límite en 6 no existiría, ¿no? No, eso cuando decimos es para límite de variable finita, límite finito. Esto que da infinito, este límite sí. A veces ustedes cuando usan, yo después les voy a mostrar en el GeoGebra, cuando usan aplicaciones o software, a veces el resultado de acá se los pone como indefinido, determinado, depende cómo hayan programado la aplicación o el software. Pero no, la tendencia esa de los límites laterales de los caminitos es cuando te llevan a un punto, ¿sí? Sí. Bueno, después, ¿qué podemos tener? Límite finito de variable infinita. A ver, ¿qué quiere decir esto? Si dice límite finito, ¿qué me está diciendo? A ver. Cuando el límite de x tiende a infinito y te da un número finito. Claro. Como ejemplo de x tendiendo a infinito o más, es más infinito y que te dé 0. Podría ser. Por ejemplo, muy bien. Entonces eso quiere decir eso, ¿no? Que cuando la x tiende a infinito, nos da una constante. Cuando acá les dice x tiende a infinito, uno tiene que pensar las dos tendencias, para más y para menos infinito. Tampoco son límites laterales, ¿no? Pues me voy para más infinito o para menos infinito. A ver, por ejemplo, esta función.
miremoslo gráficamente. Después hacemos ejercicios y vemos la parte analítica. Tengo ahí la función graficada, ustedes la conocen. ¿Qué clase de función es esta? ¿Homográfica? Homográfica, ¿sí? Y si la pienso en comparación con 1 sobre x, ¿qué modificaciones tiene esta función? Un desplazamiento hacia arriba. A ver, ¿cuáles desplazamientos tiene? El 3 desplazamientos hacia arriba. 3 hacia arriba. ¿Qué más? Este x Y menos 2 a la derecha. 2 a la derecha. ¿Y este 5 qué hacía? Puede ser que dividía el desplazamiento, o sea, reducía el desplazamiento a la derecha, No, puede es que ser. no reduce, como que o la comprime o la dilata la función. Contracciones o dilataciones. ¿Se acuerdan? Que se veía, pasa que esto se ve bien con la función seno, coseno. ¿Se acuerdan que si la multiplicábamos por 2 la función seno, la amplitud era más grande, entonces la onda se estiraba? En este tipo de función, bueno, no se ve tanto, pero es eso lo que está haciendo. Bueno, a ver, entonces uno mira, a ver en el gráfico, si la x toma valores muy grandes, se va a infinito, las imágenes se van acercando al valor 3. Y lo mismo me pasa si la x tiende a menos infinito. Sus imágenes se van acercando al valor 3. Bueno, y si tenemos así límite infinito de variable infinita, que todo tiende a infinito y nos da infinito, tenemos como varias combinaciones posibles. A ver, que la x tienda a más infinito y el resultado sea más infinito. Por ejemplo, si lo pensamos ahí con x al cubo, acá tienen las flechitas, ¿no? A medida que la x toma valores muy grandes, sus imágenes también se van a más infinito. Otra opción que puede pasar es que tienda a más infinito x y la función tienda a menos infinito. Con menos x al cubo, por ejemplo, para valores muy grandes de x, las imágenes tienden a menos infinito. Después puede pasar que la x tienda a menos infinito y el resultado sea más infinito, menos x al cubo, ahí tiende a más infinito. Y por último, si la x tiende a menos infinito, el límite nos dé menos infinito. Esas son todas las opciones. A ver, ¿cuánto daría este límite, chicos? X tiende a más infinito de x al cuadrado. Más infinito. Más infinito, perfecto. ¿Y si la x estuviera tendiendo a menos infinito? También. Más También. infinito. Bien. Ahora, si tengo esto, x tiende a más infinito y tengo menos 2 por x, Menos infinito. ese es menos infinito. Muy bien. Si la x estuviera tendiendo a menos infinito, todo esto da más infinito. Bueno. Operaciones que podemos hacer con los infinitos. Bueno, podemos sumar, multiplicar, y acá vamos a ver algunas indeterminaciones. Por ejemplo, la resta de infinitos. Eso es una indeterminación. Y ya que recién me dijeron esos límites, voy a combinar esas dos funciones. X tiende a más infinito y ahora tengo x cuadrado menos 2x. Recién ustedes me dijeron x al cuadrado tiende a más infinito y menos 2x, cuando la x tiende a más infinito, tiende a menos infinito. Eso es una indeterminación. ¿Cómo hacemos para resolver esta indeterminación? ¿Alguna idea o ninguna? ¿Alguna vez resolvieron límites con infinitos? Sí.
Tendríamos que restar los exponentes en este caso, podría ser. Es como que sacamos el cuadrado y lo tachamos con la x de menos 2x. Y ganaría el más infinito. Bueno, me parece que capaz que tenés la idea, pero dicho quedó medio feo. A Bueno, ver. Porque no sé, me dijiste restar los exponentes, me volviste loca. A ver si esta es la idea que tenés. Y yo les decía, sacamos factor común x al cuadrado. Ahí está, y apareció la magia. Sí, ahí sí. Sacamos factor común x al cuadrado y nos queda multiplicando a 1 menos 2 sobre x. Bueno, a ver, pensemos acá dentro del paréntesis. ¿Qué le pasa a 2 sobre x? Cuando la x tiende a más infinito. ¿A cuánto estaría tendiendo esto que está acá? 2 sobre x. ¿Cómo? 0. A 0. Entonces quiere decir que todo lo que está en el paréntesis estaría tendiendo a 1. Porque tengo 1 menos algo que tiende a 0. Así que todo este paréntesis tiende a 1. Y como acá está multiplicada por x al cuadrado y tiende a más infinito, hace que todo tienda a más infinito. Eso querías decir, el que me habló, perdón el nombre, pero no lo puedo ver, número de cifras. Digamos que sí, pero no sé por qué lo tengo recordado de otra forma. Era como que yo tomaba la x de mayor exponente y decía como que esa es la que valía. Bueno, eso es cierto, porque está puesto en evidencia acá. Yo acá tengo un polinomio que tiene dos términos. Al escribirlo de esta manera, sacando un factor común x al cuadrado, veo que este término, el 2 sobre x que viene de acá, del término lineal, ese tiende a 0. Entonces quiere decir que en el infinito ese término no influye. Para valores así súper grandes de x, este x al cuadrado menos 2x se comporta igual que x al cuadrado. Tal vez te habrán dicho esto, de estos dos términos, el que manda acá es x al cuadrado. Claro, eso me dijeron. En tal caso, bueno, por ahí puede ser, porque si uno tiene esta indeterminación, infinito menos infinito, y tengo dos funciones, pensarlo como dos gigantes, ¿quién tiene más fuerza? Es el que gana. Bueno, acá el que tiene más fuerza es x al cuadrado. ¿Cómo pongo en evidencia que este término para valores muy grandes de x no influye? Bueno, de esta manera, al escribirlo sacando factor común, x al cuadrado. Cuando ustedes muestren lo que resuelvan, tienen que justificar, no pongan así, sale de la galera, ¿sí? Hay cosas que uno dice acá en las clases que no las escriben, pero tienen que aclarar cuál es la justificación, por qué. Si vos me decís, esto tiende más infinito porque ya te das cuenta que esta es la función que manda. Bueno, ¿cómo pongo en evidencia que esta es la función que manda? Con un factor común, ya está. Bueno, al menos nos sirve para darnos cuenta si el resultado nos dio bien o nos dio mal, según lo que... Claro. Ya uno puede decir, bueno, a mí me parece que este tiene que dar más infinito, porque digo, esta es la que manda. Bueno, ¿cómo me doy cuenta si lo que sospecho es correcto o no? Bueno, a ver. Y tenemos otra indeterminación con infinito. ¿Esa se la acuerdan? ¿Cuál es la otra? Homográfica. Determinación es cociente de infinito, ¿sí? Cuando tengo infinito sobre infinito. ¿Qué resultados posibles tenemos? Como en cualquier indeterminación, ¿no? Nos puede dar una constante distinta de 0, nos puede dar 0, nos puede dar infinito, ¿no? Cuando nos da una constante decimos que son infinitos del mismo orden. Cuando nos da 0, f de x es un infinito de orden inferior a g de x, y si da infinito, f de x es el infinito de orden superior. Acá también lo puedo pensar como una pelea de gigantes. ¿Quién va a ganar? El gigante que tiene más fuerza. ¿Sí? Si al pelear que tiene más fuerza es f, la que está en el numerador es esto, da infinito, ¿sí? Que es la que ganó. Si la que tiene más fuerza es g,
da 0. Por eso acá les puse f de x infinito de orden inferior. Y si les da una constante, bueno, empataron. ¿Sí? En la misma fuerza. Entonces, bueno, vamos a ver cómo resolvemos algunas de estas indeterminaciones. Ahí tenemos un infinito sobre infinito. Miren, yo les voy a mostrar una técnica de resolución, que es la que a mí más me gusta. Es posible que si ustedes ya han cursado o hayan visto el límite previamente, hayan usado otra. No es que esté mal, sino que a mí me parece, cuando termine, por qué yo prefiero esta técnica. Pero bueno, mírenla y ustedes después adaptan. Siempre lo que ustedes usen tiene que estar justificado y bien hecho. Vamos a trabajar con cada uno de los polinomios como hicimos recién en el infinito menos infinito. O sea, vamos a sacar factor común x a la mayor potencia que veamos en cada polinomio. Entonces, acá en el polinomio que está en el numerador, vamos a sacar factor común x al cuadrado. Y en el que está en el denominador también. Bueno, empezamos con eso. A ver, ahí. Sacamos factor común x al cuadrado en el numerador. Queda multiplicando 2 más 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado. Y algo similar nos pasa en el denominador. Bueno, una vez que está escrito así, los dos polinomios ya están escritos como un producto. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algo que se pueda simplificar? Las x al cuadrado. X al cuadrado. Bien. Hacemos eso. Simplificamos x al cuadrado. Ahora, ¿qué le pasa a estos términos? Voy al numerador y miro los últimos dos términos. 1 sobre x y menos 2 sobre x al cuadrado. ¿Qué pasa con esos dos términos cuando la x tiende a menos infinito? ¿A cuánto tiende? 0. A 0. Y algo similar me pasaría con los dos términos que están en el denominador. 1 sobre x menos 18 sobre x al cuadrado. Entonces tendríamos que en el numerador tengo todo un paréntesis que tiende a 2 y en el denominador otro paréntesis que tiende a 1. Así que todo va a tender a 2. Acá es el caso donde empataron las dos funciones, infinitos del mismo orden. A ver, este sigue tendiendo a menos infinito. Y ahora tenemos un polinomio de grado 2 en el numerador, un polinomio de grado 3 en el denominador. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a sacar factor común x al cuadrado en el numerador y x al cubo en el denominador. Bien, ahí tenemos sacado factor común. Podemos simplificar y ¿qué nos va a quedar? Arriba sin x y abajo x sola, por lo que está en los paréntesis. Bueno, arriba y abajo. Bueno, otra vez. Pudimos simplificar y ahora nos concentramos a ver qué pasa dentro de cada paréntesis. A ver, con el paréntesis que está en el numerador, ¿a cuánto tiende? A 1. A 1. El que está en el denominador también tiende a 1. A 1. Bien, entonces tengo en el numerador tengo un paréntesis que tiende a 1. Y en el denominador tengo un paréntesis que tiende a 1, pero multiplicada por una x que está tendiendo a menos infinito. Entonces tengo algo que tiende a una constante sobre algo que tiende a menos infinito. ¿Cuánto va a dar? 0. 0. ¿Por qué dio 0? A ver. Porque es lo mismo que está pasando con el 1 sobre x.
o el 4 sobre x cubo. Claro. Si uno piensa solo el polinomio que está en el numerador, bueno, este polinomio en el infinito se comporta igual que x al cuadrado. El que está en el denominador se comporta igual que x al cubo. Que decir que en el infinito es como si yo tuviera la función 1 sobre x. El comportamiento, no es la misma función, es el comportamiento. Y vamos con este ahora. También es cociente de infinitos y empezamos igual. Sacando factor común, x a la mayor potencia. Ahora cuando simplificamos nos queda una x en el numerador. A ver, ¿me pueden decir a cuánto tiende esto? A más infinito. A ver, ¿por qué a más? Ah, perdón, menos, porque estaba A menos. La x está tendiendo a menos infinito, así que hace que todo tienda a menos infinito. Por ejemplo, a ver, estos límites, a veces los resolvieron o les dijeron, dividimos numerador y denominador por la x de mayor potencia que veamos. ¿Hicieron eso alguna vez? Sí, a mí en la secundaria me hacían hacerlo así. Bueno, no es que esté mal, en realidad debería ser la mayor potencia de la función que está en el denominador. Porque cuando ustedes hacen eso, en el último caso que les acabo de mostrar, les va a costar darse cuenta si tiende a más o a menos infinito. Y fíjense que con esta técnica, prácticamente no hay que pensar qué pasa. Si solo me queda una x y la x tiende a menos infinito, bueno, todo va a tender a menos infinito. Así que cuando si llegan a usar la otra técnica, tengan cuidado con eso, porque no van a saber la tendencia, si es a más o a menos infinito. Van a tener que pensarla un poco más y tal vez les cueste. O sea, para mí sería que si van a dividir numerador y denominador, elijan la mayor potencia de la función que está en el denominador. No de todo el cociente. Porque si acá hiciéramos eso, divido todo, numerador y denominador, por x al cuadrado, sí me sigue quedando una x en el numerador. Pero bueno, esta a mí me parece como más limpito. Se usa para infinito menos infinito, lo puedo aplicar acá y todo sale bien. Bueno, y estas son las opciones que tenemos cuando tenemos un cociente de polinomios en infinito sobre infinito. Los tres resultados posibles, una constante distinta de 0, 0 o infinito más allá que nos dé más o menos infinito. Bueno, ¿entendido hasta acá? Sí. Bueno. Y vamos a hacer ahora uno del ejercicio 22. Que aparece una función irracional. Fíjense, el ejercicio dice x tiende a infinito. No hay ningún signo. Cuando vemos esto que dice x tiende a infinito, bueno, tenemos que pensar para más y para menos infinito. Vuelvo un poquito para atrás. Fíjense, acá en esto ya decía x tiende a menos infinito. Este que está ahora me dice x tiende a infinito. Si no hay signo, tengo que pensar los dos. Para más y menos infinito. Bueno, ahora les pregunto, ¿esto es indeterminado? ¿O no? Sí, porque si yo saco lo de la raíz, me va a quedar... Ahí no tengo indeterminación. Porque si la x tiende a menos infinito, ¿no? Elevado al cuadrado me da positivo, raíz de algo muy grande que es positivo, tiende a más infinito. Pero si la x tiende a menos infinito, como adelante tiene un menos, estaría tendiendo a más infinito. Entonces, para menos infinitos no es indeterminado. Para ahí da infinito más infinito, me da infinito. Es indeterminado, como me acaban de decir, cuando ponemos para x tendiendo a más
infinito. Entonces, ojo con esto. Siempre analicen para más y para menos las dos tendencias, porque puede pasar esto que pasa acá. Bueno, ¿y ahora cómo resolvemos esto? ¿Alguna idea? Bueno, tal vez no sea la que ustedes piensen de primero. Se saca, Se saca. se saca factor común x al cuadrado dentro de la raíz. Bueno, a ver, hacemos eso. Sacamos x al cuadrado dentro de la raíz. Igual que hicimos hasta ahora. Ahora tienen raíz de un producto que podrían distribuir, ¿no? Una pregunta. Cuando yo saco raíz cuadrada a x al cuadrado, ¿qué me va a dar? X. ¿X? Ojo al piojo, ¿no? El módulo de x. Ah, módulo de x. En estos ejercicios es muy probable que aparezca el módulo de x. Entonces me va a dar módulo de x. Quedó medio grande el módulo de x, pero bueno. Lo hizo así. Ahora a ver, x tiende a más infinito, ¿no? Entonces podríamos sacar las barras de módulo. Sí. ¿Y qué me va a quedar si saco las barras de módulo? X por raíz de... X. Menos Me X. queda lo mismo sin el módulo. Todavía sigue siendo infinito menos infinito. Bueno, a ver, ahora, ¿qué se les ocurre hacer acá? Podemos restar las X y nos queda la raíz cuadrada. Más que restar las x, podríamos sacar la factor común, me parece, ¿no? Ah, claro, porque está multiplicando la otra. Sí. Bueno, saco factor común x. Y fíjense que acá aparece otra indeterminación. Porque la x está tendiendo a infinito, pero todo este paréntesis tiende a 0. Porque dentro de la raíz tengo 1 menos 2 sobre x más 3 sobre x al cuadrado. Esos últimos dos términos tienden a 0. Entonces, todo este paréntesis está tendiendo a 0. ¿Sí? Porque nos queda 1 menos 1. Acá ahora lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por la suma de estos dos términos. Ahí está. Multiplico y divido por la suma de la raíz de todo lo que tenía, 1 menos 2x más 3 sobre x al cuadrado más 1. Yo sé que ustedes esto lo quieren dejar porque ya saben que estos términos tienden a 0, que tiende a 1 y no lo escriben más, pero lo tienen que escribir hasta el final, porque cuando pasamos al límite pasa todo junto al límite. Aunque sea pesado volver a escribirlo, pero bueno, hay que hacerlo, chicos. A ver, ¿qué va a dar el producto del primer paréntesis por el segundo? Que esta técnica ya la usamos en otros. La raíz menos 1, todo es al cuadrado. Claro, más bien va a dar la raíz al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿no? Me va a dar la diferencia de cuadrados. Cuando hacemos eso, raíz al cuadrado desaparece la raíz y el 1 al cuadrado obviamente es 1. Bueno, lo vuelvo a escribir acá. Podríamos simplificar los unos y nos queda esto. ¿Y ahora qué harían? A ver. Y ya puede ser que ya esté resuelto el límite. Casi, le falta un pasito más. A ver, ¿qué hice ahí? Distribuiste X. Bien. Entonces ahora, en este momento, a ver. Ahí yo les marqué 3 términos en rojo. ¿Qué pasa con esos que les marqué ahí en rojo? 0. Todos esos tienden a 0. Entonces, ¿a cuánto tiende todo? A menos 1 puede ser. Muy bien. Bueno, estos son un poquito más laboriosos porque hay que multiplicar y dividir por la suma o la resta, dependiendo de lo que les den. ¿Cómo? Profe, un compañero no entiende por qué los rojos tienden a 0. ¿Por qué los rojos tienden a 0? A ver. Pensá una cosa. Vos tenés el número 3
tengo 3 alfajores, ¿sí? Y lo quiero dividir en 100 personas. ¿Qué le va a tocar a cada persona? Le va a tocar miguitas. Si tengo 3 alfajores y lo quiero repartir en, no sé, 500.000 personas, cada vez me va a quedar más chiquitito, va a tender a 0. ¿Entendés cómo es? Pensalo, no importa, es que diga 3, que diga 2, que diga 1. Capaz con 1 te hace, lo ves mejor. Tenés una torta y la querés repartir en 100.000 personas. Empiezo a dividir las porciones y si las hago cada vez más chiquititas no voy a terminando nada. Tengo miguitas. ¿Lo ves? Porque tiende a 0. Y si no te convences, hacé la cuenta. A ver, 3, dividilo por números cada vez más grandes. 1 millón, 3 millones, 100.000 millones. ¿Y cuánto te va a dar esa cuenta? Sí, ya te entendió, Adriana, dijo gracias. Bueno, perdón. Profe, Bueno, sí, ¿podría volver un segundo a la diapositiva anterior? sí. Ahí está, gracias. Porque no había llegado a copiar. Bueno, Ya está, igual le saqué foto. bueno, está bien. Acá si no querían sacar factor común X, si multiplicar y dividir, también funcionaba, chicos. Bueno, les muestro un poquito lo del número E. Bueno, el número E, que parte, ustedes lo conocen, es el número base de los logaritmos naturales, bueno, y va a aparecer en estas indeterminaciones, que son 1 al infinito. Ojo que no es el número 1 elevado a algo que tiene infinito, es una base que está tendiendo a 1 elevado a una potencia que tiene infinito. Y se va a respetar este formato. Bueno, otra vez, acá fíjense, si tiende a infinito, más o menos infinito, este 1 sobre x tiende a 0, lo que me preguntaban recién, ¿no? Entonces, toda la base, todo lo que está en el paréntesis, tiende a 1. Y el exponente vemos que tiende a infinito. Eso nos va a dar el número E. Y tiene una opción equivalente que es cuando la x tiende a 0. Acá el formato va a ser este. 1 más x, así otra vez, la base tiende a 1 y el exponente 1 sobre x, que está tendiendo a infinito. Y miren, de manera similar a lo que hicimos con infinitésimos, es lo mismo que me lo den z o en w. E incluso puede pasar esto, que si nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a infinito de una función es infinito, y tenemos este formato, o lo llegamos a armar en ese formato, eso también nos va a dar el número E. Lo mismo si cuando x tiende a de la función tiende a infinito. También en este formato nos da el número E. Y de manera similar lo podríamos hacer con el otro formato, cuando x tiende a 0. Así que si tenemos una función infinitésimo en 0 y podemos armar este formato, nos va a dar el número E. Y también puede pasar que tendiendo a infinito nos dé 0 esa función f de x. Bueno, vamos a empezar con uno fácil y después completarán con todos los que les mostrará Betina. Bueno, a ver, vemos que la indeterminación es 1 a infinito, porque si x tiende a infinito, x menos 1 sigue tendiendo a infinito. Bueno, ¿qué se les ocurre hacer acá? Que esta es re fácil. ¿Cómo ponen? Agarramos a x menos, lo que nos explicó recién, agarramos a x menos 1 y lo escribimos como f de x. Y lo mismo pasa arriba. Bueno, entonces lo podría llamar z, por ejemplo. Sí. Y digo, si la x tiende a infinito, z
z también. Entonces el mismo límite escrito en z, ahí está bien el formato de el número e, o el de f de x, pero llamando z a f de x nos queda el número e. A ver, hagan este solito. Miren que ahora la x tiende a 1, ¿no? Ya no está tendiendo a infinito. Fíjense si es la misma indeterminación, si les conviene hacer alguna sustitución. Bueno, ¿qué hicieron acá? ¿O qué se les ocurre? A mí se me ocurre hacer que el límite de z tienda a 0, pero no sé cómo. Y bueno, a ver, ¿a quién se les ocurre llamar z? 1 sobre x menos 1, ¿no convendría llamarlo z? A ver, probemos. Todo lo que yo le pongo en azul es un cálculo auxiliar. Yo acá no les hice una línea, pero ustedes si están en el cuaderno tracen una línea y que queda a la derecha, ¿no? A ver, la x tiende a 1. Si la x tiende a 1, ¿qué le pasa a la z? Tiende a 0. Tiende a infinito. Lo que tiende a 0 sería el denominador. Entonces 1 sobre algo que tiende a 0 tiende a infinito. Ah, ¿Sí? sí. Bueno, entonces, porque llamamos z a todo esto, a toda esta fracción o esta expresión algebraica que está en el denominador. Si hacemos esta sustitución, nos queda esto, el mismo formato que antes. ¿Lo ven? Y si tenemos esto, acá sonamos. No hay ni un 1 en el numerador. Habría que hacer que lo que está dentro del límite llegue a la forma anterior. Bueno, ¿y cómo Digamos, hacemos? Y en este caso habría que dividir el polinomio. Bueno, pueden hacer la división de polinomio. Está bien. Pueden hacer la división de polinomio y escribirlo como cociente más resto sobre divisor. Pero bueno, les muestro otra técnica y después ustedes eligen. Igual, ¿qué clase de función hay ahí en la base de esa potencia? Esto que está entre paréntesis, ¿qué función es? Homográfica. Homográfica. Y bueno, hicimos, cuando estuvimos viendo función homográfica, cómo escribirla como una constante más una función fraccionaria, que es lo mismo. ¿Sí? Hacemos la división o podríamos aplicar otra técnica. A ver, la que les muestro ahora. Así tienen otra opción más. Si uno en el denominador tiene x menos 1, ¿qué debería tener en el numerador para que esa cuenta dé 1? Yo quiero simplificar y que me dé un 1. ¿Qué tengo que tener acá en el numerador? O acá arriba, como dicen ustedes. Lo mismo, x menos 1. Y bueno, necesitaría tener un x menos 1, que no lo tengo. Bueno, lo agrego. Agregué un menos 1. Pero siempre que agrego algo lo tengo que compensar. Como agregué un menos 1 en el numerador, en el mismo numerador sumo 1. Ahí ven que lo que sumé es 0. Y ahora lo voy a acomodar, nada más. A ver, ¿qué es lo que hice ahí? Además de acomodar. Separó. Claro, distribuí el denominador común. Y lo puse de manera conveniente, ¿no? Entonces, el primer término ya sé que me va a dar 1. Yo lo que quiero armar es el formato para el número e, ¿no? Que es tener 1 más 1 sobre alguna función f de x. Bueno, acá el 1 en el término de la izquierda ya lo consigo. Acá tengo un 3. ¿Cómo hago para que ahí me aparezca un 1? ¿Cuál sería la magia? Y se divide todo. Sí.
Se divide todo sería el recíproco. Digamos, Se dividió por 3. Lo multiplico por el recíproco. Bueno, entonces acá, si voy a dividir por 3 el numerador, voy a tener que dividir por 3 el denominador. Si no, estaría alterando la cuenta. Si alguien me pregunta, si yo al 3 le resto 2, me da 1. Sí, es cierto, pero estoy agregando términos. Yo no quiero agregar términos. Quiero que me quede acá un solo término. Entonces, dividimos numerador y denominador por 3. Ahí lo pasé en limpio. Bueno, ya tenemos 1 más 1 sobre algo. Todavía nos falta algo para que nos dé el número E, para poder hacer una sustitución y que quede lindo. ¿Cuál tendría que ser el exponente para que eso dé el número E? X menos 1 sobre 3. Bueno, ¿lo tenemos? No. ¿Qué hacemos? Lo agregamos. Agrego el exponente que necesito. Entonces lo puse, miren, que le puse doble paréntesis, ¿no? Yo tenía este que armamos como base y necesito que el exponente sea x menos 1 sobre 3. Pero todo esto estaba elevado a la x, porque así era el ejercicio original. Observen que acá ustedes tienen potencia de potencia, ¿no? Porque tengo algo elevado a la x menos 1 sobre 3, a su vez elevado a la x. Cuando hacemos potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Entonces, para no alterar lo que teníamos en un principio, como habíamos agregado como exponente x menos 1 sobre 3, acá lo agrego invertido. ¿Para qué? Para que cuando haga potencia de potencia se cancelen los 3 y se simplifique en el x menos 1. ¿Eso está entendido? Agregamos el exponente que necesitamos, ponemos lo que teníamos y nos fijamos qué tenemos que compensar. Y ahora vamos a pensar límite de esta potencia en donde la base es lo que está en este paréntesis elevado al límite del exponente. ¿Sí? Se los escribo así. A ver, todo lo que está acá en la base, límite de esta base, ¿cuánto va a dar? E. Y si no se dan cuenta, hacen la sustitución y resuelven en forma independiente, como un cálculo auxiliar, el límite de la base. Y nos quedaría calcular el límite del exponente. ¿Y cuánto va a dar el límite de ese exponente? Infinito por 0. Bueno, pero lo podríamos escribir de otra manera. Bueno, ahí les marqué la sustitución. Este lo dejé en Z. Miren, acá yo les voy a mostrar algo. Vuelvo un poquito al que me dijo recién infinito por 0. Está bien, dijo infinito por 0 porque pensó, esto tiende a infinito, la x solita, y el 3 sobre x menos 1 tiende a 0. Es perfecto. Pero yo puedo escribir todo esto como 3x sobre x menos 1, ¿no? Si no, después yo se los muestro, se los vuelvo a hacer en el matemáticas, se los voy escribiendo todo. Si yo lo pienso así como 3x sobre x menos 1 es infinito sobre infinito. Saco factor común x y eso me va a dar 3. Y les voy a mostrar otra opción, que tal vez sea un poquito más larga, pero para que vean que también se puede usar. Después les repito, si quieren se los vuelvo a hacer en el matemática a mano. Si yo hago esta sustitución para que esto me dé el número E, es esta la que tengo que elegir, ¿no? X menos 1 sobre 3 lo llamo Z, si la X tiende a infinito, la Z tiende a infinito. Con eso yo soluciono el límite de lo que está en la base. Pero después yo digo, bueno, a ver, si yo quisiera resolver el límite de lo que está en el exponente también con Z, ¿qué necesitaría? Necesitaría despejar la X de esta expresión, de donde llamé Z. Bueno, acá está despejada.
Multiplicamos todo por 3, sumamos uno de los dos lados del igual, esto es x. Entonces, fíjense, ese exponente, ese límite del exponente escrito en z me quedaría así, porque recuerden que acá ustedes tenían 3x sobre x menos 1, ¿sí? Entonces, miren, se los vuelvo a mostrar acá. A ver, hagan ustedes en el papel, porque acá yo no se los puedo escribir, si no se los muestro después en el matemático. Ustedes tenían esto, 3x sobre x menos 1. Escriban en el papel eso y reemplacen la x por esto. A ver, ¿me llegaron a lo mismo o no? Te termina quedando Z. ¿En dónde? Sí, llegamos a lo mismo. O sea, sí. Bueno, al que no llegó, ahora le muestro en la otra pantalla. Bueno, llegamos a esto, el límite de la base da e, solo nos queda calcular el límite de lo que está en el exponente, y ahí nos da e a la 3. Yo sé que esta es más larga que si lo hubiera hecho directamente con x, pero les quería mostrar que también con sustitución podrían resolver los dos. Bueno, ahora les muestro al que no le quedó claro esa parte. A ver, ustedes tenían ahí el límite cuando x tendía a ¿cuánto? A infinito, ¿no? Les voy a poner de nuevo el límite de lo que estaba en el exponente, por si a alguno no le quedó claro. Ustedes tenían x tendiendo a infinito de 3x sobre x menos 1. De 3 por x sobre x menos 1. Ustedes, si querían, podían resolver el límite del exponente. Por ejemplo, podían haber hecho un cálculo auxiliar, digo, calculo el límite de la base con la sustitución que hicimos, que les da el número e, lo resuelven y dicen, bueno, ahora calculo el límite del exponente. El límite del exponente es este. Pueden aclarar, esto es un infinito sobre infinito, ¿sí? Lo pueden resolver directamente. Si ustedes quieren, miren, sacan factor común x acá en el denominador y ponen 1 menos 1 sobre x y eso da 3. ¿Está bien? Y la otra opción que yo les había puesto, que les había mostrado por si querían resolverlo con la sustitución, era, habíamos llamado z, ¿me lo recuerdan? Si no, lo tengo que volver a mirar. Habíamos llamado z al x menos 1 sobre 3. sobre 3. Sí. Dale. Y de acá habíamos despejado la x, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que la x era igual a 3 por z más 1. Entonces, este mismo límite, si yo lo escribo acá con z, miren, y también si quieren voy a escribir así, x menos 1 es igual a 3z. Entonces, si yo vuelvo a este límite, en vez de poner x, pongo z, tengo 3x. ¿A quién habíamos llamado x? A todo esto. Lo reemplazo acá. Y x menos 1 es igual a ¿cuánto? A 3z. Por eso yo les había puesto que el límite era este.
¿sí? Es lo mismo. Este tenía, yo sé que era un caminito más largo, pero bueno, era para mostrarles que si querían, también podían usarlo con la sustitución. Profe, tengo una pregunta. Haciendo el límite del exponente y reemplazando por infinito normal, quedaría 3 porque nos quedaría 3 sobre 1, ¿no? Si reemplazamos todo por infinito. Sí, porque tenés las dos funciones son del mismo grado. Y si lo pones en evidencia es acá. Yo simplifico la x con la x y me queda 3 sobre algo que tiende a 1. Esa era tu pregunta. Ok. Claro, ¿Sí? sí, está perfecto. Si querés te hago un paso más, mira. Simplifico este con este. Entonces esto, Claro. querés que Eso lo debe pongo en definir. rojo, mirá. Bueno, no quedó todo en rojo. Eso está tendiendo a 0. El 1 sobre Claro. x. Y al principio, el que me había preguntado el seno, a ver si me acuerdo bien, era x tendiendo a 0. Y acá decía seno de 5x era, ¿no? Sí, ¿Quién me había 5x y preguntado? abajo 6x. Me había preguntado, ¿no? Me ha Sí. dicho, ¿sos vos? Sí, soy yo. ¿Tu nombre así, Brian. Fabián? Brian. Brian, bueno, pero vos me decías restar una x acá. ¿Esta era tu propuesta? Claro. Entonces, si resto x, tengo que sumar x, porque Sí. agregué una x. Sí. Bueno, entonces, yo esto lo vuelvo a copiar. ¿Para qué hiciste esto? Para que acá quedara un 5x. Acá quedara 5x. Esa era tu idea, ¿no? Y ahora tenés un más. Yo escribo algo, vos me decís si es lo que estabas pensando. Sí, ya me imagino que estaba pensando eso, pero ahora me di cuenta que está mal. Sí, vos pensabas hacer esto, mira. ¿Esto pensabas? Claro, está mal. Y yo veo esto y me da un ataque así de hígado Y un 2. importante. ¿Esto qué? Mira, te lo voy a poner con mayúscula. No. No. Espantoso. ¿Está bien? Bueno, es cierto, puedo sumar y restar, o sea, acá no está mal sumar y restar x, pero no me sirve. Por eso la técnica es que sume 0, está bien, sume un 0, no estoy alterando nada. Pero después no puedo hacer esto, porque el más está en el denominador. Esto es como que si yo tuviera 3 dividido 1 menos 2x, qué sé yo. Claro, para que esté bien tendría que llevarme al seno de 5x con x. ¿Cómo? Para que esté bien tendría que llevarme otra vez seno de 5x para el otro lado y quedaría lo mismo. Tampoco, no puedo distribuir este más, porque el más está en el denominador. Ah, Ese es el problema. Si yo lo tuviera en el numerador, sí puedo distribuir. Vos me decís, por ejemplo, esto, ¿yo lo puedo pensar así? A ver, acá pongo el 1. claro, eso ocurre en... Sí, está bien. Ay, ¿dónde está el más? Se me fue. Acá. ¿Eso lo puedo pensar así? No, no se puede. No. Capaz que acá sí te das cuenta que está mal. Entonces, si acá está mal, ¿por qué acá va a estar bien? Y mucho sentido no tiene. No, es espantoso. ¿Sí? Si yo tuviera al revés, tuviera 2x más 1, y dale con el dividido 3, y es otra cosa.
porque tengo un denominador común. Pero acá el denominador tiene un más. Ahí no se puede distribuir. ¿De acuerdo? Mira, hasta para hacerte un ejemplo más burdo, por decirte algo. Yo tengo así, ¿no? 3 sobre 1 más 2. Me imagino que te dan cuenta que está cuenta de un 1. Sí. Pero eso me va a dar lo mismo que si yo pongo así, que es la misma idea que estaban pensando recién. ¿Es lo mismo? No. No. ¿Por qué? Porque no se puede distribuir ese denominador. Entonces, por eso acá nos convenía sacar el 6 fuera del límite y agregar el 5 como producto en el numerador y en el denominador. ¿Sí? Ojo con estas cosas, ¿no? Y cuando tengas dudas, fíjate eso, ponte a hacer un ejemplo re básico con números. Acá te vas a dar cuenta que esto no es lo mismo, no es igual. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. Bueno, no, de nada. ¿Alguna duda más? Profe, tengo una duda. Cuando, digamos, en el desarrollo de este tipo de ejercicios del número E, ¿no? Sí. O sea, cuando me queda 1, o sea, 1 más 1 sobre f de x o z. Sí. O sea, cuando logro eso. Y si me queda, por ejemplo, me queda menos 1 y menos 1 sobre z. Ahí cómo sería. A ver, para decirme de nuevo, acá como vos decís, dictame un paréntesis, vos decís que te queda acá 1 más. Claro, menos 1. Acá Claro, un menos menos 1. 1 menos, claro. Y menos 1 sobre la función. Pero dentro del... Menos 1 y acá, por decir algo, que bajo la yo, te función. queda x más 2, por ejemplo. Claro, ¿Esa es tu idea? sí. O sea, ahí sacaría el 1 como factor común. Sí, pero si está elevado a una potencia, no. Claro, Generalmente no. Yo creo que este menos 1 no, porque vos vas a tratar que te quede acá un 1. Sí te puede aparecer un 1, un menos 1 acá, entre los términos. Porque cuando hagas la división o lo acomodes, vas a tratar de lograr ese 1. Si el menos te llega a aparecer acá, que yo lo tenga así es lo mismo que lo piense de esta manera, ¿no? No estoy poniendo el exponente, pero recuerden que está ahí. Primero lo puedo pensar así. Tengo más menos este cociente. Y este menos de una división quiere decir que alguno de los dos es negativo. O es negativo el numerador o es negativo el denominador. Bueno, como yo necesito que en el numerador haya un 1, pongo el menos acá. Y eso va a ser lo que vos vas a llamar z. Y que bueno, que vas a necesitar que esté en el exponente, ¿no? Para hacer bien el número e, que si podemos pensar que está elevado a la 2x, qué sé yo, por decir algo. Acá ese 1 lo vas a poder arreglar. Y si hay un menos acá, te conviene ponerlo en el denominador. sí. Y pones el exponente que te haga falta, este exponente, menos x más 2. Y después te fijas que te hace falta compensar con lo que vos agregaste, de acuerdo a lo que agregaste. Igual lo que tienen que hacer, Claro. chicos, con esto es practicarlo muchito.
Ahora cuando Y en abra este la... caso, ¿Lo quieren terminar quedaría. ¿Quieren que terminemos este? Dale, estaría bueno. Sería bueno, me dice. ¿Para qué saco? Pues me quedo con... Bueno, a ver. Voy a agregar así. Así ya tenemos los lugarcitos. A ver, ¿cuál sería el exponente que a ustedes les convendría tener para que dé el número E? 1 sobre menos No. 1 sobre no. allá. Este es el que necesitan. Claro. Es 1 sobre. Ese necesito. Bueno, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregar, compensar lo que acabo de agregar. Ahora sí le agrego el 1 sobre, a ver, vamos a jugar así. 1 sobre menos X. Ahí está. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Límite de la base, todo esto que está acá, elevado al límite del exponente. Lo voy a poner acá. Este 2x, ¿lo puedo escribir acá? Bueno, entonces, si ustedes se marean en hacer todo juntos, digan, bueno, en un cálculo auxiliar hago primero el límite de la base. Entonces copio acá el límite de la base. Este lo saco. Resuelvo este aparte, si me mareo todo junto. Si quieren hacemos la sustitución, si no este ya sabemos que nos va a dar el número E. Y ahora ¿qué me falta calcular? El límite del exponente. Entonces me copio acá el exponente, el límite, y resuelvo este. Si quieren ya podemos poner el menos acá adelante, que es lo mismo. Acá me queda una X mayúscula. Bueno, y si quieren poner bien en evidencia, pueden sacar factor común X. Acá dividimos por la X. ¿Y cuánto va a dar este límite? ¿2? Menos 2. Perdón. Menos 2. Entonces, si ya calculé el límite de la base y el límite del exponente, puedo poner que el resultado de todo esto es E a la menos 2. Si quieren todo esto, ¿cómo? 1 o 1 sobre E a la 2. Ah, bueno, está bien. Sí, pero a mí me gusta más así. Bueno, si quieren así se organizan, son ordenados, y si se marean, se hacen una línea en la hoja, cálculo auxiliar, y van resolviendo cada parte. ¿Entendido? Sí. Bueno, hacemos un corte, chicos. Y en un rato volvemos. Bueno, ¿Hasta qué hora, profe? ¿Qué hora es? Ni sé qué hora es. 10 menos 10, Adriana. Y hacemos y 10. Bueno, dale. Perfecto. ¿Querés que corte la grabación? Sí. Bueno.